¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo programa del Resaltador, a una nueva edición, como siempre, con mi compañero y amigo Maximiliano Tavio. ¿Cómo andas, Maxi? Pensé que te había olvidado mi nombre. No, por favor, el apellido me olvidó, pero no, tampoco. Digo, voy a decir Juan Maldonado. Juan Maldonado, del otro lado de la cámara, los saludamos a él y saludos a ustedes que están del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más por la pantalla de Canal C y con un verdadero programón, ¿no? Variado en temas, se puede decir, las dos entrevistas principales. Increíbles entrevistas. Bueno, no sé si adelantarlo o no. No, podemos dar algunas pistas. Tenemos la entrevista, una de las entrevistas, jugador de uno de los clubes más grandes de Córdoba. ¿Vos decís? Bueno, podemos decir por lo menos que esté en primera división. Hablan de que es el más grande del interior del país. No es cordobés, es rosarino, pero va a hablar de todo. Sí. Es casi un cordobés por adopción. Bueno, una entrevista que hiciste vos, Nacho, realmente... En la cancha lo hicimos. Muy interesante, muy interesante. Sí, una gran personalidad, ¿puedo dar el nombre ya? ¿El mío? Juan Cruz Comar, el capitán de Talleres, estuvo conversando con el Resaltador. Como dijiste vos, Nacho, de todo un poco. Le podríamos decir a esta entrevista como una entrevista resaltada sin cassette, ¿no? Sí, totalmente, porque se habló de todo. Por un lado, digamos, nosotros lo elegimos porque es un jugador de fútbol, pero teniendo en cuenta que habla de la situación del país, habla de las canciones de cancha, qué pasa en el vestuario, cuál es su posición al respecto para dar su opinión y qué piensa de los que no lo hacen, de todo. Va a hablar de todo, Juan Cruz. Y puntualmente el dato fue en la semana que abrió una fundación, la Fundación Igualar, que va a presidir Juan Cruz Comar, como decíamos, capitán de Talleres con tan solo 23 años, realmente una cabeza impresionante, ¿no? Una cabeza muy crítica y en la que creo que ha sido un orgullo, la has hecho vos a la entrevista, pero como equipo del Resaltador ha sido tremenda. Y lástima que me pusieron a mí porque perdí el picado final, porque hay una parte en la cancha de fútbol que bueno, yo tuve un mal día. La realidad es que tuve un mal día, que son esos días que a Messi le pueden pasar. Pero bueno, no se lo pierdan de verdad que veo que Juan hace cara detrás como diciendo dejen de hablar gilada. La otra entrevista tiene que ver con una realidad dura, ¿no? Una situación complicada, no nueva, que es histórica y que tiene que ver con un conflicto internacional, que es la situación que viven los palestinos y las palestinas en su propio territorio, en Cisjordania, en Jerusalén, pero también en territorio israelí que cada vez se va ampliando más. Bueno, como decíamos, es un conflicto histórico de años que nos va a llevar un ratito a explicarlo, pero que tenemos a Diego, que es politólogo, Diego Pereira, que hizo una excelente entrevista. Si te parece, Nacho, no sé con qué continuamos. Decime vos. No estamos subestimando la entrevista frente a la de Comar, porque realmente es muy interesante. Va a contar con sus propias palabras cuál es la situación. Lo que vivió él. Cuáles son las acciones que llevó a cabo también con los palestinos y las palestinas, que por ahí los niños y niñas que no pueden llegar a la escuela por la opresión que sufren por el ejército israelí. Bueno, cómo los trataban a ellos también, no, de verdad que es una entrevista muy buena. Bueno, si te parece, entonces vamos con un pedacito primero de lo de Comar. ¿Cómo no? Bueno, Juan, te saludo de nuevo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. ¿Sos de hacer un par de entrevistas o no? Sí. Hay requerimientos más cuando pasan estas cuestiones de ganar un partido importante o de la fundación. Bueno, claro, sabemos que estos días fue noticia un poco vos y por otro lado de la fundación, que acá estamos en la Fundación Igualar. Bueno, y preguntarte qué es también, cómo surgió la idea y qué es lo que te motivó a hacerlo. Bueno, la idea principal es como organizar, estructurar mis acciones en el territorio, mis acciones sociales. Yo hace ya bastantes años que estoy acá en Córdoba y siempre tenía intervenciones en el territorio. En un primer momento cuando llegué con cuestiones más solidarias, después militando con una organización formada por varios de los mismos que hoy forman Igualar. Pero sentíamos también que quedaba un poco difusa esa participación, que por ahí eran meras participaciones puntuales y esporádicas que no lograban generar un cambio trascendental, como estimo que a partir de una fundación y
con trabajos mucho más delineados podemos aplicar. Bien, sabemos un poco que los objetivos de la Fundación es un poco cerrar esa diferencia social, esta desigualdad social que sufren principalmente los chicos y las chicas, los pibes de la calle. Y bueno, preguntarte, aparte, digamos, ese es el objetivo, pero ¿cuáles son por ahí las prácticas que tienen pensado llevar? Digo, piensan llevar porque por ahí es algo nuevo, está recién largando, pero decir, bueno, tenemos ganas de hacer esto, tenemos ganas de hacer lo otro, ¿qué sería puntualmente? Bueno, como decía, y yo también lo mencionaba en el video de lanzamiento, el horizonte de la igualdad de oportunidades. Sabemos que es algo difícil de alcanzar, que ni el Estado puede garantizar eso, entonces creemos que nosotros tampoco, pero vamos a acompañar todos los procesos y los proyectos que nosotros entendamos que van en ese sentido. Y para eso, bueno, el plan de la Fundación está dividido en varios ejes. Uno principal es solidario, con el cual nosotros en algunas etapas de nuestra militancia estuvimos en contra, pero hoy entendemos que en algunas situaciones es necesario. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Por ejemplo, una escuelita de fútbol que no tiene redes, que no tiene pelotas o que no tiene conos, nosotros no podemos aspirar a la igualdad de oportunidades de esos chicos con respecto a una escuelita privada, por ejemplo, o a un club de fútbol. Porque esos chicos, si no les garantizás esos elementos primarios, esos materiales, no van a poder nunca equipararse al nivel o a la enseñanza que tienen los otros. Entonces, entendemos que es una actitud solidaria, pero a la vez es igualatoria. Bueno, ahí lo mostrábamos al capitán de Talleres en la casa de esta fundación Igualar. La primera parte de la entrevista. Sí, la primera parte. Ahora tenemos una en la cancha. No sé si le vas a mostrar o no a la gente tu derrota, que en realidad hay que hacerse cargo, fue la derrota del Resaltador. Pero antes de caer en las famosas chicanas... Perdimos la camiseta. Perdimos la camiseta y el buzo de Talleres, que era para sortear sobre todo. Acciones concretas que van a llevar a cabo con la Fundación Igualar para tratar justamente de brindar igualdad de oportunidades. Nosotros lo venimos remarcando, hemos sido críticos durante el año pasado y este año. La situación en el país es cada vez peor y este tipo de acciones ayudan un poco, aunque sea a paliar la situación. Y puntualmente en esta brecha, digamos, social que existe de la pobreza principalmente, que es la que marca esta desigualdad, en los niños y niñas que tienen que ver con el deporte. Comar, bueno, como lo escuchábamos recién, también hace referencia y que nos parece muy atinado de que, si bien por ahí el fútbol se lo tiene en cuenta de que, bueno, el Diego que nace en la mismísima pobreza y termina siendo el mejor jugador del mundo, o el mismo Carlitos Tevez, como veíamos en la serie, está bien, por un lado está eso, pero por otro lado está las oportunidades que cada niño y niña tienen. Entonces, bueno, dicen... pasa que los niños por ahí de clase media tienen mucho más posibilidades porque tienen una educación, no solo la educación de la escuela, sino una educación deportiva y con alimentación y con todo lo que eso conlleva, mucho más favorecido que frente a niños de la pobreza, ¿no? Sí, esto nos remarcaba y bueno, está bueno que vos lo decís, Nacho, ¿no? Antes había como más chicos humildes jugando al fútbol. Hoy ya ni siquiera el fútbol está llegando a esos territorios. Claro, y además que el fútbol cambió, digamos, porque hoy ya lo deportivo, ya lo atlético sobrepasa un poco la gambeta. Sí. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista, Nacho, un poco le preguntabas sobre aquellas cosas que tenían que ver con el folclore del fútbol, como se decía, con la cultura del fútbol, pero que el mismo Comar nos dice, está cambiando, ¿no? Sí. En un momento dice él, y lo van a escuchar. No es lo mismo Talleres hoy, en realidad la hinchada de Talleres hoy, a cuando yo llegué hace 3 años. Es decir, ha habido un cambio cultural, social y profundo que se va notando. Y él lo cuenta porque está en Talleres, pero yo creo que debe ser algo de las hinchadas. Y además no se pierdan la parte que también hace referencia a cómo ve la situación del país, un poco del gobierno actual y demás. No se pierdan la segunda parte de la entrevista resaltada con Juan Cruz Comar. Pienso que, bueno, ya lo dije varias veces en esta entrevista, que no debiera ser raro que un futbolista se exprese, pero también hay que analizar qué pasa en cualquier otro contexto, ¿no? Con cuántos de nuestros familiares y cuántos de nuestros amigos que están alejados del mundo del fútbol se
se expresan y tienen opiniones o concepciones políticas de los temas de la agenda. O lugares donde piden muchachos política no se habla acá, ponele. También, entonces me parece que... Es algo común, claro. Yo ahí no lo hago como una lavada de imagen, porque al contrario, estoy en contra, me parece que hay que incentivar que los jugadores se expresen y estén al tanto, pero también hay que hacerlo en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, va, por la camiseta del resaltador, nos quedan 3 nomás, así que esperemos no perderla. Va primero Juan Cruz, va. Oh. Ah, no, bueno, listo. Pará, ¿qué pasa si yo te choco? Queda la mía. Corte. Listo, 1-0. Me gustó, ¿eh? Va bien. Mirá. Ay, me quedé corta. Así, ¿no? Uno, el que gana. ¿Y ahora cuál es? Línea de fondo. Ahora está en la línea de fondo, hasta la del arco. Vamos que nos llevamos la campera de Comar. Dale. Con rebote todo. Con rebote y todo, dale. ¿Sí o no? Espera, Juan Cruz. de este lado está el arco. Bueno, no importa, está el arco. Sí, la línea de fondo. Ay, pega muy fuerte en la pared, me crees. No pega. ¡No! queda. Gracias por el tiempo, principalmente. Bueno, gracias a ustedes. Sinceramente estuvo muy linda la entrevista, distinta, particular. Y bueno, me sentí muy cómodo. Gracias, Juan. Juan Gracias. Cruz Comar para el resaltador. Así fue como el resaltador perdió una de sus remeras. Y encima quedan pocas. Porque vos dijiste, no, déjamela a mí que le ganamos la camiseta, déjamela a mí que le ganamos. Yo te dije que no falla. No. Y además, bueno, que tenía ahí un resentimiento Comar, pensé que iba a ser algo totalmente favorable, pero bueno, son esos días. No tienen explicación. Pero No tenés bueno, chance, ¿no? Perdí, ganó él, gané yo y el tercero lo Erraste fue. Bueno, pero fue un poco de decir, bueno, le vamos a dar al entrevistado la posibilidad de que gane. Bueno, la verdad muy buena entrevista, le agradecemos a Juan Cruz Comar por esa nota, él también nos agradeció, nos dijo que había sido una linda entrevista, así que nos pone contentos también. Seguro. Que la haya pasado bien. Cambiamos radicalmente de tema, tenemos otra gran entrevista, como lo decíamos al principio del programa, que tiene que ver con una situación histórica, ¿no? Un contexto histórico. Conocerán o no el conflicto árabe-israelí, que se le llama, que es centenario, que tuvo un quiebre en el año 1948, cuando se declara la creación del Estado israelí en territorio que era palestino. Bueno, hubo ahí una distribución bastante inequitativa de las tierras, siendo que en aquel momento eran mayor cantidad de palestinos, se le dio aproximadamente un 56% de territorio a Israel y un 43% a Palestina. Ese otro 1% es Jerusalén, que lo administran las Naciones Unidas. Dentro de ese contexto, ¿me querés decir? No, sí, digo que bien que lo explicás y de manera corta, porque es un tema muy complejo. Digamos, de muchos años. De muchos años y una situación bélica que vive la población palestina e israelí, que ya no son cuestiones que de 5 años, de una década, sino de que, mucho tiempo. que lleva mucho tiempo, y el sufrimiento que tienen esa parte de la población mundial es muy grande y continúa, y son posibles. Bueno, a pesar de la intervención de la ONU y demás, no se ve una luz de esperanza para que se pueda resolver. No, al contrario. Están este tipo de programas como Diego, que bueno, un poco que vienen a contrarrestar la vulneración de los derechos humanos. Sí, ¿no? El conflicto es previo a las guerras mundiales, y bueno, como te decía, y para sintetizar un poquito y escucharlo a él,
El conflicto viene porque los palestinos, después de que hubo ciertas guerras, Israel fue ganando y conquistando más territorio, creó y fabricó un muro, ¿no? Levantó un muro que lo fabricó más allá de los límites de lo que lo tenía que hacer, entonces ganó más territorio aún. Y el problema es que los palestinos y las palestinas no pueden vivir y gozar de derechos básicos, obviamente como el derecho a la vida, obviamente como el derecho a la circulación y como nos va a contar Diego, a la educación, al acceso al trabajo, a la libre circulación. Es increíble digamos, flagelos que sufre, ¿no? Sí, el pueblo palestino. Seguro, nos pareció interesante también traer a Diego porque por ahí uno conoce un poco de la historia, conociendo un poco por lo que sabe de la facultad, de la escuela o lo que le puede contar una persona que sepa un poco del tema, pero que nos puede contar en carne propia, en sus propias palabras, cuál ha sido la situación en la que he vivido, el hostigamiento que ha sufrido el mismo Diego por parte del ejército israelí, no pasando a extremos como un arresto, lo que sea, pero sí un hostigamiento, como voy a decir, vulnerando la libertad de las personas. Lo escuchamos, si te parece, Diego, politólogo. Bueno, mi nombre es Diego Pereira, soy licenciado en Ciencia Política. Participé del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel durante 3 meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Eso, digamos, en Palestina y en Cisjordania puntualmente existen 550 obstáculos al libre desplazamiento. Los palestinos y las palestinas, para poder acceder a su trabajo, tienen que atravesar estos accesos, estos puestos de control que están en manos de las fuerzas de seguridad israelíes. Por ejemplo, un palestino, para poder llegar a su trabajo en la ciudad de Jerusalén y vive en la ciudad de Ramallah, que es a una distancia de 15 kilómetros, tiene que atravesar un puesto de control que se llama Calandia. Ese puesto de control es uno de los más grandes y está ubicado en Jerusalén del Este. Y para poder llegar a su trabajo puntualmente a las 8 de la mañana tiene que comenzar a hacer una fila alrededor de las 2 de la madrugada. En ese proceso, digamos, de espera, los palestinos y las palestinas sufren tratos denigrantes por parte de las fuerzas de seguridad israelí. No solo la espera es parte de ese trato denigrante, sino también se hacen requisas, no se respetan pautas culturales, como por ejemplo que las mujeres y los hombres hagan filas por separado, sino también si hay una situación de emergencia, las puertas humanitarias en general están cerradas. Durante el tiempo que yo estuve en Palestina, por ejemplo, una señora que tenía un cáncer y que tenía un cáncer de pulmón y tenía problemas respiratorios, no pudo pasar por la puerta humanitaria porque el ejército decidió no abrirla. Situaciones como esta se producen a diario dentro de Palestina y dificultan enormemente la posibilidad de acceder a un trabajo, porque en los checkpoints no hay lógica. Siempre se depende de la voluntad del soldado de turno que habilita el molinete para que puedan pasar y ser controlados por otros soldados que se encuentran allí. Sí, como parte de las actividades que desarrollábamos como acompañantes ecuménicos era acompañar a los niños y niñas a la escuela. Después teníamos entrevistas con docentes y directivos de las escuelas para saber cuáles eran la situación de los adolescentes, por ejemplo, que muchas veces eran arrestados dentro de la misma escuela o al llegar a la escuela por causas que eran de dudosa procedencia o en la mayoría de los casos tampoco existía ninguna causa para detenerlos, sino que es parte, digamos, de la política de persecución del gobierno de Israel a la comunidad palestina. También, digamos, dentro de las mismas escuelas, los estudiantes y los docentes, digamos, sufren la violencia por parte de los colonos israelíes que se establecen dentro del territorio de Cisjordania ilegalmente. Y, por ejemplo, una de las escuelas que nosotros visitábamos dentro de la ciudad vieja estaba completamente digamos, enrejada para evitar que los colonos israelíes arrojaran piedras, balas de gomas a niños y niñas que simplemente lo que querían hacer era acceder a la educación y poder estudiar y forjarse para tener un mejor futuro. Hoy
el segmento de redes va a ser un poquito más corto porque, bueno, tuvimos esas dos excelentes entrevistas y no podíamos dejar de mostrarles lo que hicimos, el trabajo en conjunto que hicimos con la gente de Córdoba Global, institución de relacionistas internacionales, en el cual Fabio, que es integrante y ahí uno de los directores, se podría decir, de Córdoba Global, hace un breve resumen de un artículo publicado en la web de Córdoba Global que tiene que ver con el avance productivo y el avance económico de la República Popular de China. Miren, no se lo pierdan porque es realmente muy interesante. ¿Es posible comprender el orden geopolítico global a Latinoamérica y Argentina sin tener en cuenta la mayor revolución comercial llevada adelante por un solo país? ¿De quién crees que estamos hablando? A. China. B. Estados Unidos. C. Alemania. Si dijiste Estados Unidos o Alemania, estás equivocado. La respuesta correcta es China. Si bien tiene más de 4.000 años de historia, en los últimos 40 años ha experimentado el mayor crecimiento urbanístico, industrial y productivo en la historia de la humanidad. Hoy la República Popular de China es el mayor productor y exportador de bienes y el segundo importador mundial. Su explosión económica lo volvió el principal consumidor en soja, cobre y carbón y el segundo en petróleo y azúcar. Todo esto nos explica de por qué invierte tanto en regiones como América Latina y África. Durante 40 años, su PBI creció aproximadamente en un promedio del 9%. Entre 1978 y 2018, su PBI se multiplicó por prácticamente 90 veces. Por otro lado, su PBI per cápita en 1978 era de $195 y hoy de $8.820. Es decir, que se multiplicó por aproximadamente 45 veces. China sacó entre 700 y 800 millones de pobres según el Banco Mundial y el World Economic Forum. Este fenómeno económico no puede ser comprendido sin analizar al Partido Comunista Chino, que ha sido el principal actor desde 1949 hasta el día de hoy. Acá una paradoja. La segunda mayor potencia capitalista del mundo es dirigida por un partido comunista. Pero ¿cómo es que llegamos a esto? Los siglos XIX y XX de China estuvieron marcados por invasiones extranjeras. Primero llegó la Armada Británica, luego la francesa y por último la japonesa. Además, en este contexto, desde 1927 a 1949 sufrió una guerra civil entre el Partido Nacionalista y Comunista. Al finalizar este enfrentamiento es que se funda la República Popular de China, asumiendo Mao como su líder. Las principales medidas que tomó fueron la colectivización agraria, la industrialización del país y la persecución de opositores. Muere en 1976 y 2 años más tarde asume Deng Xiaoping como presidente, que es el encargado de modernizar la economía y lograr una apertura a los capitales extranjeros. Deng Xiaoping sigue siendo conocido por haber dicho: no importa que el gato sea negro, no importa que el gato sea blanco, lo que importa es que case ratones. Esto quiere decir básicamente que no importa que el Estado sea comunista o capitalista, sino que produzca. Y si quieren saber por qué, pueden leer el artículo. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar. En Los Turelo tratamos de explicarte qué hay detrás de las grandes noticias de la política y de la economía. También los desafíos de las pequeñas y medianas empresas y explicamos también cómo aprovechar la tecnología en los negocios. No nos olvidamos de los cordobeses, por eso que incluimos los temas más importantes y que más preocupan de la sociedad. Seguinos en Los Turelo. Jueves, 22 horas, solo por Canal C.
Bueno, Maxi, de esta manera vamos cerrando este programa, esta semana, con un gran programa del Resaltador, y decirles que pueden también visitar las redes sociales del Resaltador, porque sacamos contenido diariamente también en la página web en www.elresaltador.com.ar, con todas las noticias, una agenda por ahí alternativa, noticias que pasan en los barrios, que tienen que ver con el medio ambiente, con perspectiva de género, que probablemente no estén en todos los medios, o como esas noticias que están en todos lados. Una gran cobertura, sobre todo en la página web, de lo que ha sido el incendio en el Amazonas, pueden verlo en las distintas notas periodísticas, llevadas adelante por Cristian Domínguez, Emilio Urouro, bueno, Carmela también ahora se incorporó. Realmente agradecerle a los compañeros esa cobertura que han hecho, como decimos, de lo que pasa en el Amazonas, también en África, y lo que pasa en nuestras sierras de Córdoba. Toda esa información la pueden visitar y la pueden ver visitando nuestra página web. También, como siempre decimos, nuestras redes sociales, un gran canal de difusión que tenemos, ¿verdad? Así es. Gracias a la ONG Sierras por el acompañamiento constante, semana tras semana, a lo largo de todo este tiempo, que tienen la radio FM Sierras Come Chingones, la 107.9, que funciona allá en el Valle de Tras la Sierra, en la localidad de San Pedro, que además tenemos el agradecimiento para ellos de que pasen este programa de manera sonora. Sí, y un agradecimiento sobre todo esta semana de manera especial a la gente de Cabañas La Añoranza, bueno, un lugar recomendadísimo para que puedan llegarse a descansar. Son 2,5 hectáreas, Nacho, de naturaleza. Bueno, vos lo conocés bastante bien. Sí, excelente lugar. Has mangueado varios canjes. Algunos fines de semana me he caído de sorpresa. Kilómetro 85,5 de la ruta provincial número 5, como quien va para el lago Los Molinos, el dique de Los Molinos se le dice. Pueden llegarse 155-321-023, el teléfono de contacto, Cabañas La Añoranza, para alquilar. Y agradecerle también a la gente del CISPREM, si te parece, Ignacio, que desde ahora nos ha prestado la casa, ¿no? El sindicato de prensa de Córdoba, funcionando ahora el Resaltador acá, así que la verdad que un apoyo que nosotros realmente necesitamos, el Resaltador como conjunto, como medio, que también colabora un poco con por ahí las fuentes laborales que necesitan. En este caso necesitamos un lugar para poder desarrollar los trabajos, así que muchas gracias al sindicato, que es lo que nos representa a los trabajadores y a las trabajadoras de prensa de la provincia de Córdoba. Así que bueno, con estos agradecimientos, el último, o en realidad los 2 últimos, para la gente de Canal C y para ustedes que están del otro lado y nos hacen siempre el aguante, como solemos decir. Más vale. Gracias por seguirnos y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao.